Bendiciones, queridos hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestra clase de Bedibar Taban. El día de hoy, Shabbat. La verdad que es una bendición estar con ustedes. Agradecido al Señor. Espero que podamos prepararnos el día de hoy, esta tarde. Tengo el honor de estar acá. Bedibar Taban es nuestra hora de estudio bíblico. Es un Beit Midrash, es decir, un estudio, un momento de estudiar la parashá. Y como les hablaba esta mañana, quería decirles que estoy muy interesado de poder recapitular un tema que ha sido de gran importancia y que desde hace una semana pasada me hablé sobre la libertad y el costo que tiene la libertad. Pero esto está enmarcado dentro de todo el proceso de estudiar principios, fundamentos en nuestra vida de fe. ¿Y por qué es mi insistencia? Debido a que en estos últimos, durante el tiempo de la pandemia, hemos aquí en los Estados Unidos experimentado situaciones de conflicto a nivel cultural, debido a que el fundamento de la sociedad occidental, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos ha sido un referente para toda Latinoamérica, ha sido los valores judeo-cristianos, es decir, judeo por la Biblia judía, por la escritura sagrada judía, y el cristianismo que permeó nuestra cultura occidental. Y está siendo retada, queriendo ser dañada. Y para mí el volver a eso, back to the, como dicen los gringos, to the bases, ir a los fundamentos, para mí es importante. Siempre me han catalogado como un pastor de fundamentos, de bases. Una vez una hermana, nuestra querida hermana Elena Fernández, me decía: usted es el pastor del papá, el pastor de los principios. Y el día de hoy quiero volver a compartir con ustedes el tema de vivir bajo principios. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Por principios o por conveniencia? Y este fue un tema que di el año pasado y quiero compartirlo con ustedes. Recuerde que estamos también en el proceso de conversaciones para nuestro nuevo lugar y mientras se nos estamos preparando es bueno que no olvidemos estas enseñanzas. Así que voy a compartir con ustedes este video pregrabado que he tenido para ustedes, que habla sobre vivir bajo principios y no bajo conveniencia. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Sé que los van a disfrutar, y aquellos que están tomando nota ahí con su café preparados, tenganlo a bien tenerlo, y sus notas y sus bosquejos, que puedan hacer sus bosquejos para tener y poder defender la fe y vivir como el Eterno quiere que vivamos. Así que con ustedes, viviendo bajo principios. Bendiciones, espero que disfruten esta enseñanza. Adelante. En la vida del cristiano, del mesiánico, el cristiano o el del creyente en general, necesitamos aprender cómo manejar las cosas en la vida y sobre todo cómo cumplir y hacer la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo hacemos como el Eterno desea. Pero antes de empezar, voy a empezar a saludar porque ya se están empezando a conectar y tengo aquí mi teléfono donde vamos a mandar saludos. José Muñoz, como decía el hermano José Muñoz, Juan Ortiz, bendiciones, Inea Adonai, amén, Inea, aquí estamos, Inea Griselda, Cubillos, Shabbat Salón, vamos a ver, el hermano Víctor, nuestros hermanos de Playa del Carmen, Víctor y Norma, vamos a ver Norma, así, perfecto. También Adrianita, hermana Adriana, bendiciones, qué alegría. Por favor, aquellos que se están conectando, por favor, busquen su libro de notas, porque va a hacer falta, y su Biblia, si así lo desean. Obviamente es lo más básico. Richard Sánchez, Shabbat Shalom, Richard. Angélica Vaca, Angélica, estoy a un poco tiempo de conocerte aquí en un mes. Espero con el favor del Señor podamos
ya organizar todo lo del viaje, mi viaje preliminar a México, porque queremos estar con nuestros hermanos y amigos allá, tanto en Ciudad de México como en Playa del Carmen. Mientras tanto, me voy a tomar mi cafecito, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh baro. Amén. Vamos a ver. Antes me decían, pastor, no puede hacer bulla cuando toma café. Pero según los conocedores, hay que absorber el café para sacarle el gusto. Entonces, muy interesante. Bueno, el día de hoy vamos a empezar la serie Vivir por Principios. ¿Cómo vivimos nuestra vida? La vida del creyente, una vez que venimos a los pies del Señor, en el cristianismo se le decía cuando aceptamos a Cristo, cuando dejamos que Dios entre en nuestra vida por medio de los méritos de Yeshua, tenemos que, empezamos a aprender de que hay un código de conductas que nos permite seguir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Siempre queremos hacer lo que mi mente dicta y no lo que el Eterno dice, porque está en su palabra el querer, el qué hacer. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a vivir no de acuerdo a lo que nosotros pensemos, sino de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. No es fácil, es un conflicto terrible, sí lo es. Y hoy vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar. Muchos saludos a la hermana Sol y Esteban, Láser Berlanga. Y vamos a estar estudiando un poco, ¿ok? Vamos a orar, pedir al Padre Celestial que nos ayude y que nos dé sabiduría, no tan solo para ser oidores olvidadizos, sino hacedores y recordadores de su palabra. Amén. Incline ahí su rostro para poder concentrarnos y poder dirigirnos al Padre Celestial. Avinu Sheva Shamayim, te doy gracias por este día, gracias por la provisión que nos has dado, gracias por el Shabbat, gracias por la parashá de hoy, Balaj. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos guíes el día de hoy, de manera que podamos cada día hacer tu voluntad, como tú así lo deseas, Padre Celestial, para nosotros. Gracias por tu palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar y yo tengo una imagen, creo que la tengo de este lado, según me pone María, el equipo de producción. Y tengo una foto y el título arriba dice Vivir por Principios, viviendo por los principios bíblicos. Y tengo una persona que se está rascando la cabeza y que hay dos caminos. Un camino a la izquierda y otro a la derecha. Y está confundido. Esa es la situación que pasa con muchos de nosotros. Nos pasa en nuestra vida de fe tomar decisiones que a veces no queremos, diría yo, no queremos tomar. Y si la tomamos, cometemos errores. En la vida de fe, entonces, quiero recordar a alguien. Quiero recordar el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Por supuesto, es Abraham. Vámonos entonces al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Versículo 3, capítulo 6 al 8. Y nos vámonos allá para esta lectura. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado como justicia. Por consiguiente,
sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fin de la cita. Todas las familias, todas las naciones, dirá esta versión. En la vida de fe, es una vida de prueba constante. Cada uno de nosotros que estamos aquí viviendo, nuestra vida personal y nuestra vida de fe es una constante prueba. Pasar en todo momento estas pruebas requiere en muchos momentos un optimismo, hasta un optimismo obstinado, que se puede traducir en una absoluta confianza en Dios y tener una firme obediencia a Él. Los problemas de nuestra vida, queridos hermanos, en nuestra vida diaria, son oportunidades que retan y prueban nuestra fe. Y va a aumentar o disminuir nuestra confianza y nuestra fidelidad en el Eterno. Aquel que no está aferrado a la palabra del Señor tiene un riesgo de volverse atrás. Pero aquel que está afianzado es una oportunidad para probar su fe y aumentar nuestra fidelidad a nuestro Dios. Ahora bien, muchas veces fallamos en las pruebas cuando cedemos a la desesperanza. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos cedido a la desesperación? Y cuando perdemos la confianza en Dios y nos apartamos del camino de la obediencia al Padre, es un camino muy difícil. Y cada dificultad y cada prueba, María se cayó la computadora, no sé qué pasó. El programa del María, el programa se cayó. Bueno, vamos a ir. Volvemos al punto. Estamos con un nuevo programa que por alguna razón se desconectó, pero bueno, vamos a seguir acá. Cuando cedemos a la desesperanza, cuando perdemos la confianza en el Padre Celestial y nos apartamos del camino de esa obediencia al Padre Celestial, cada dificultad nos lleva a un problema, a una prueba bien grande. Ahora, la pregunta es esta, y la pregunta está en el PowerPoint. Vamos a ponerla en pantalla. Es muy, muy linda. ¿Cómo vemos los problemas? Cuando tú tienes un problema, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves a través de los problemas? ¿Con qué ojos los ves? ¿Con los ojos de la fe? ¿O con ojos, diría yo, infieles? Abraham enfrentó muchas pruebas. De hecho, los sabios de Israel dicen que Abraham tuvo 10 pruebas y pruebas muy fuertes. Recuerdo una de las pruebas es que Dios le dice: vete a la tierra, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué pasó aquí? Abraham se fue y una vez que llega a la tierra, resulta que la tierra
hay problemas, hay hambruna y tiene que salir de la tierra. ¿Qué pensaría Abraham? ¿Cómo que un Dios que me miente? Un Dios que me promete una tierra y me saca de allí. Esa fue la prueba de Abraham. Pero podemos decir, los apóstoles recordaron a Abraham como un hombre de fe. Entonces, preguntaremos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? El libro de Hebreos capítulo 11 nos va a decir y nos va a dar la respuesta. Vamos a leerlo, si son tan amables. Hebreos 11:1 dirá, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Muchas veces malinterpretamos este concepto y olvidamos que la fe es simplemente creer. La circunstancia no se va a ajustar a la realidad, a la verdad de la Biblia. ¿En qué creemos? ¿En la realidad o en la verdad? Es duro. Muchas veces entonces malinterpretamos este concepto y olvidamos que la fe es simplemente eso, creer. Creer en algo, creer en alguien. Pero también la fe implica ser fiel y fidelidad. Abraham fue un hombre de fe con respecto a su fe en las promesas del Eterno. Pero también fue un hombre de fidelidad. ¿Qué diría usted? El Señor te dice, Adán, vete de Ciudad de México a Quintana Roo. Te voy a dar una tierra y llegas allá, vendes todo, te vas a Playa del Carmen. Wow, esas playas que parecen Miami Beach. Y de repente la casa no está lista, el contrato se dañó y tienes que irte diría yo, al interior, no en Playa del Carmen ni en Cancún. ¿Qué harías? Tener fe implica no solamente fe, pero también implica fidelidad, a pesar de la adversidad, porque cuando tú estás aferrado a Dios, tú sabes que Él está haciendo su obra. Abraham fue fiel a Dios. Hebreos 11:8, vámonos allá, Hebreos 11:8 nos va a decir lo siguiente, vamos a leer. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Wow, como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. El escritor de Hebreo, del libro de Hebreos, dice que Abraham obedeció y fue a un lugar que no sabía dónde estaba. Y cuando llegó a la tierra, recibió otros problemas. ¿Sería que Abraham no estaba haciendo la voluntad de Dios? Wow, eso es bien duro. Y él tuvo fe, y aun cuando tuvo fe, no recibió inmediatamente. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura, como digo yo, la cultura de McDonald's. Una cultura
que nos gusta un número 1 rapidito, número 3. Pero él creyó. Y entonces yo tendría una pregunta para ti, querido hermano. Para ti, querido amigo. Levanta tu mano allá, yo no te voy a ver porque no tengo una cámara para verte. Pero tú sí me puedes ver a mí. Y la pregunta que voy a hacer es esta. ¿Cuántos de nosotros aquí en clase amamos a Dios? Somos unos cuantos. ¿Cuántos? No te veo, así que no voy a saber. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, tengo otra pregunta. Vamos a ponerla, María. Ahí lo tengo yo en la pantalla. Bueno, no lo tengo, así que vamos atrás. Está bien. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora mi pregunta es esta. ¿Cuántos de nosotros tememos a Dios? ¿Cómo es esto? Estos dos temas o estos dos puntos pueden estar, estos conceptos estar juntos. Amar a Dios y temer a Dios. Ahora sí podemos poner. ¿Cuál es el primero? ¿Amar a Dios o temer a Dios? ¿Qué es lo último? ¿Amarlo o temerle? Esto puede causarnos un conflicto de fe. Al ver estos dos principios, el de amar a Dios y temer a Dios, ¿qué es lo que nos presenta la historia de Abraham? Porque Abraham tuvo temor de Dios, pero también amó a él. Pero Abraham también pudo haber tenido un conflicto, ¿cierto? A veces tenemos conflictos en nuestra relación con Dios. Amarle, temerle. ¿Saben qué? Muchas veces Dios nos pide cosas y nosotros decimos que le amamos, pero Él nos pide cosas y no lo hacemos. Entonces, ¿le tememos? ¿Le obedecemos? ¿Le amamos o no? Bien, el conflicto. Cuando Dios nos pide algo y no lo hacemos, ¿te das cuenta? Entre hacer lo que Dios nos pide y hacer lo que pensamos debería ser, hay un conflicto grande. Hacer lo que Él nos pide y hacer lo que nos convenga a nosotros, según la circunstancia. Muchos de nosotros no sabemos manejar las situaciones porque nos genera conflicto. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Hacemos lo que pensamos, como tengo ahí en pantalla, o hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué hacer? ¿Hacer lo que pensamos o hacer la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. Vamos a ser honestos. ¿Siempre haces la voluntad de Dios? ¿O de vez en cuando haces lo que a ti te parece? ¿Te estás dando cuenta que hay un conflicto ahí? Muchos de nosotros reconocemos esta situación, pero no sabemos cómo manejarla. Y ese es el punto al que quiero llevarlos. No sabemos cómo manejar las cosas de manera efectiva y práctica en nuestra vida diaria. Hagamos un ejercicio honesto. Voy a ir de lo humano a lo espiritual. Vamos a hacer un ejercicio honesto. Me voy a acercar al plano humano primero. No me refiero así a ir a elevarnos allá a las alturas del quinto cielo
Voy a hablar de lo cotidiano para darnos cuenta y lo voy a mirar para mostrar algo espiritual. Voy a hablar de lo físico y voy a hablar de algo espiritual. Pero quiero ponerlo de una manera cotidiana, de lo que haríamos usted y yo. Vamos entonces de lo básico a lo trascendental, a lo eterno. Yo tengo la pregunta, ¿qué es lo mejor o más importante que podemos tener como seres humanos? Esa es una buena pregunta y ahí la tengo. ¿Qué es lo mejor o más importante que podemos tener en la vida? ¿Qué es lo más importante que podemos tener como seres humanos? Bueno, piense, ¿qué es lo más importante que puedo tener? Y me viene, algunos dirán, oh, lo más importante es lo que voy a mostrar ahora. ¿Podría ser dinero? Por supuesto que tener recursos económicos es bueno, pero no es lo más importante. Conozco personas con mucho dinero que son muy infelices. Podríamos recordar a tantas personas que se han ganado la lotería, el loto, como lo dicen en algunos países, y se han convertido en personas aún más infelices. Entonces, no es el dinero. Podría ser lo próximo que voy a mostrar, el amor. ¿Es el amor lo más importante para tu vida o lo más importante que podemos tener tú y yo? Por supuesto que el amor es importante y no puedo imaginarme vivir sin el amor. El amor de mi esposa, el amor de mi familia, el amar a mis amigos es extremadamente importante. Pero les digo que no es lo más importante que debemos tener. No. Bueno, Pastor Adán, piensa, querido amigo. ¿Qué es lo más importante? Bueno, podríamos decir el próximo. La felicidad. Por supuesto que la felicidad. ¿Quién quiere ser un infeliz? Pero sin esto, les voy a punto a decir, ni el dinero, ni el amor, ni la felicidad van por arriba de ello. No va a haber felicidad, no va a haber dinero, no va a haber amor. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es lo más importante? Todavía no me lo... Déjamelo ahí. Y ahí vuelvo a preguntar la pregunta que tengo en la parte de arriba. ¿Qué es lo más importante que podemos tener como seres humanos? Queridos hermanos, para poder hacer las cosas como deben ser y no como a mí me parece deben ser, para poder manejar las cosas en nuestra vida de la manera correcta, como el Eterno quiere, debemos manejarlo por medio de un concepto que ahora sí le voy a pedir a María que lo ponga. Debemos manejar nuestra vida por principios y no por conveniencia. Debemos, queridos hermanos, llevar nuestra vida por principios y no por conveniencia. Ah, pero Pastor Adán, yo sé eso. Siempre ha sido así. Está bien. Cuando las decisiones llegan en la vida, ¿te das cuenta de cómo manejas las cosas? Y te preguntas, ¿estoy manejando las cosas por principios o por conveniencia? ¿Cómo lo manejas? ¿Manejas tu vida a como a ti te convenga o como Dios, el Eterno, quiere que sea? Entonces vamos a adentrarnos en este punto. ¿Qué es un principio?
Y ahí tengo el concepto, por favor, María. Y ahí tengo la nota. Estoy manejando mi vida por principios o por... Está perfecto, gracias. Vamos a ver qué es un principio. Vayamos a la siguiente vista. ¿Qué es un principio? Y vamos a ponerlo. Vamos a leerlo juntos. Vámonos ahí y vamos a acercarnos a este concepto. Un principio es una regla o norma que guía la acción del ser humano, cambiando las facultades racionales de una persona. Se trata de reglas. ¿Cómo cuál? Amar a los demás, no mentir, respetar la vida de los demás, entre otras cosas. Entonces, los principios, queridos hermanos, están íntimamente relacionados con la ética. Recuerdan que en la vida de fe, cuando conocemos la palabra de Dios, recordemos que la ética son los principios dados por Dios. Dentro de la erudición, eso se conoce como les voy a decir cómo se dice, el monoteísmo ético. ¿Qué es el monoteísmo ético? Es un concepto que muy pocos conocen. El monoteísmo ético es el entendimiento que la ética y los principios y los valores vienen de Dios. Muy interesante entonces que los principios afectan nuestro comportamiento. Los principios que aprendemos afectan nuestra forma de ser. Los principios no van como a mí me parece o como yo me sienta, sino que los principios van a afectar mi comportamiento, van a afectar el comportamiento humano y nos van a dirigir cambiando nuestra forma de pensar y de actuar. Un principio o un valor es algo que creemos que es más importante que cualquier cosa, más importante que el dinero, más importante que el amor, más importante que la felicidad. Un principio o un valor es algo que es más importante que cualquier otra cosa. Un principio es más importante que ello. Los principios, cuando tienen un lugar correcto en nuestra vida, los vamos a considerar de mayor importancia que los que yo pueda sentir, inclusive pueda pensar. ¿Quieres dejarte llevar por tus sentimientos, lo que tú piensas, o por principios? Quiero decirles que esto es muy difícil de implementar. Para muchas personas es difícil porque vivimos en una sociedad donde piensan que lo que más importante son los sentimientos y que son más importantes que cualquier otra cosa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo deberían tratarte? Vivimos una sociedad basada en puros sentimientos y la emoción, hermanos, es engañosa. Dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo vives tú? ¿Por principios o por el corazón? ¿O por la conveniencia? Vayámonos a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 nos va a decir lo siguiente. Confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! Vamos a dejar este pasaje aquí.
Confía en Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Queridos hermanos, debemos confiar en el Eterno más que en nuestro propio entendimiento. ¿Por qué? Como dice el pasaje, para que nuestro camino sea corregido, para que nuestros caminos se corrijan. En otras palabras, existe un conflicto entre nosotros y Dios, ya que hacemos las cosas de acuerdo a nuestro entendimiento y no de acuerdo con lo que Él nos dice. Es decir, vivimos según lo que pensamos que debería ser. Voy a repetir este pasaje. Fíate de Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién es el que endereza la vereda? Hay un conflicto. Hay un conflicto terrible porque es nuestra voluntad lo que queremos o lo que Él nos dice. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos ser o no según los principios que Él nos da? Déjame darte un ejemplo del conflicto entre mis sentimientos, mi voluntad y los principios. La gran mayoría de nosotros nos gusta comer algo que voy a poner en pantalla ahora mismo. Nos gusta comer lo que llamamos aquí en Estados Unidos comida chatarra. ¿A cuántos? No, por favor, confiésense. Confiésense. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer comida chatarra? Pero hay un gran problema aquí. Que si comemos nada más esas 3 hamburguesitas ahí que se están chorreando ahí con el quesito, ¿qué va a pasar? La gran mayoría de nosotros nos gusta eso. Nos gusta. ¿Qué pasa? Si seguimos así, vamos a quedar súper gorditos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Eso tenemos un conflicto porque sabemos que nos vamos a quedar obesos, gordos y con la salud dañada. Eso hace que una persona entonces dice, aguántate, Adán, aguántate, no puedes comer. Entonces viene tu mente y dice, entonces tengo que comer otra cosa. Vamos a poner lo que hay en pantalla, María. Oh, esa sí ensaladita, sí se ve. Hay algo entonces, ¿qué pasa? Hay una persona que se desborda comiendo McDonald's o comiendo Arby's o Burger King, como le dicen acá. Y sabe que lo que va a comer todo es frito. Entonces viene algo a recordarte. Y viene esa imagen de la ensalada de frutas, la ensalada César. Bueno, que esa engorda un poquito, pero por lo menos más saludable que la otra frita. ¿Qué debemos hacer? Cuando una persona entra en ese conflicto, es porque va a entrar dentro de un contexto que su mente te va a ir a algo. Vamos a pasar a la siguiente vista. Te vas a acordar de un principio. El principio de estar sano y no enfermarse. Por eso entonces vas a apelar a la ensalada.
Ese es ese principio. Entonces, muy interesante que uno tiene el conflicto porque nos gustan las hamburguesas, nos gusta todo lo que es frito, aquellos que no son kosher, comerse unas masitas de puerco o unas comidas de esas suculentas que hay en México. Pero si no pensamos el principio, si no pensamos ese principio, entonces vamos a caer en un problema muy grave. Y ese es el problema. La mayoría de nosotros nos gusta comer comida chatarra, pero cuando nos damos cuenta que nos vamos a volver obesos, entonces decimos, no voy a ir a McDonald's, no voy a ir a Burger King, no voy a ir al carrito de ahí de la ciudad donde me hacen las hamburguesas con todos los fritos habidos y por haber. Entonces una persona apela al principio de estar sano y estar sin problema. Por lo tanto, entonces tenemos ese conflicto de comer lo que nos gusta o comer sano. Ese es el conflicto entre nosotros, que nos gusta y no hacer lo que debemos hacer. Hay un conflicto entre lo que nos gusta o lo que pensamos que tenemos que hacer y los principios o valores que nos da el Eterno. Y esto es nada más como un ejemplo de una hamburguesa y una ensalada. Esto se vuelve aún más importante cuando entramos en el plano de tratar con los demás y no solo con nosotros. Ahora, voy a poner una siguiente imagen. Imagínate que estamos en la playa. Ahí tengo una figurita bien bonita. Estamos en la playa con nuestro perrito y decides entrar, y tu perrito decide entrar a la playa. Y entonces cuando el perrito entra, vamos a poner la siguiente imagen. El perrito está ahí y tú lo estás viendo desde la orilla. Y el perrito empieza a ahogarse. Pero al mismo tiempo, a 50 metros de distancia, vamos a poner la siguiente imagen. Hay una persona que se está ahogando también. Entonces está tu perrito ahogándose y igualmente del otro lado hay una persona. Pueden ver la foto, ¿no? Mira, lo tienes acercado en close-up ahí. Y entonces los dos se están ahogando. La pregunta es esta: ¿a cuál salvarías primero? No, déjalo ahí. Te hago esa pregunta: ¿a quién vas a salvar? ¿A tu perrito que amas? Allá tengo a Norma que ama a las chihuihuis. Si estás allá en Playa del Carmen, Norma, y tienes tu perrito, la chihuihuis, la perrita, la tienes ahí nadando y se empieza a ahogar y después una persona. Tus sentimientos te dicen que salves a la perra, a la perrita. Pero ¿qué pasa cuando tienes un principio donde valoras la vida humana más que la vida animal? Incluso cuando no la conoces a esa persona. Vamos a poner al lado la imagen. Entonces lo que sentimos está en conflicto con el valor de que la vida humana es más grande, porque somos el hombre y la mujer es imagen y semejanza de Dios y es mayor que la vida de un animalito. ¿Están viendo el conflicto que tenemos? No es fácil. Eso es un conflicto que tenemos aquí y que nosotros no tocamos. Déjame darte otro ejemplo. Antes de poner la imagen que voy a poner. Estás a punto de hacer un gran examen. Aquellos que están estudiando todavía, están en la preparatoria para entrar a la universidad. Estás en ese examen final de la escuela. Si mientes, vamos a poner la imagen ahora. Si mientes y te copias, vas a evitar que te reprueben el año y podrás llegar a una gran universidad. Pero entonces
Tienes un conflicto, mira el muchacho ahí sudando. Pero entonces te recuerdas un principio. Vamos a poner la siguiente imagen. El principio de que copiarse no es correcto. Y entonces tus valores entran en conflicto con el deseo de tu corazón. El anhelo, la sensación de que tienes que graduarte y que tienes que entrar a la universidad. Y que qué dirán si te reprueban. ¿Estás viendo? Si actúas por conveniencia, te copiarías. Pero si actúas por principio, te das cuenta que hay un valor que te dice que copiarse no es correcto. Los problemas a nivel global se deben a que las personas no tienen valores éticos, no tienen valores morales. Y si los conocen, no viven por esos valores, no viven por esos principios, y mucho menos por los principios bíblicos. ¿Cómo te mueves? ¿Por principios o por tu conveniencia? Piénsalo. Esta clase tiene una segunda parte, pero no la voy a decir. ¿Con qué te mueves? ¿Vives por tu conveniencia, mintiendo a los demás para siempre ganar? ¿O vives por el principio? Recuerdo el Salmo número 15, no lo tengo en pantalla porque voy a parar. No quiero continuar porque tengo mucho más material para ustedes. Hay un pasaje bíblico, Se encuentra en Libro de los Salmos, capítulo 15, donde nos habla de Señor, ¿quién entrará en tu presencia para adorarte? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Y empieza una lista de todos aquellos que desean estar en la presencia del Señor. Y hay un pasaje, se los recomiendo que lo lean todo, Salmos número 15. Y la Nueva Versión Internacional habla que dice así, y lo cito de memoria porque me vino a la mente, que cumple lo que promete, aunque vaya a pérdida. ¿Estás tú como una de esas personas que cumples lo que prometes, aunque no te convenga? ¿Vives por conveniencia o vives por principio? Esa es la pregunta. Yo deseo que vivas por principios y no por conveniencia. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua te doy gracias por esta maravillosa clase que nos das, por esta enseñanza a vivir bajo tus preceptos, bajo tus mandamientos y no bajo lo que a mí me parece. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para vivir por principios, por valores, por tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Salmo 119 va a decir, no lo tengo escrito, pero lo recordé. Y andaré en libertad, porque guardé tus mandamientos. ¿Quieres libertad? Debes guardar, cumplir, buscar los mandamientos. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí en sintonía en nuestro programa de Bedibar Tabán, aquí de la comunidad mesiánica Yovel. Gracias por estar con nosotros. Es necesario que podamos compartir estos fundamentos
que hemos preparado para ustedes. Es tiempo de meditar, volver a lo básico, pero sobre todo estar preparado para defender la fe. La semana que viene tendremos otro tema similar, así que no se lo pueden perder. Le doy gracias a cada uno de los hermanos de Centroamérica, de México, allá en Playa del Carmen, en Cancún, Panamá, que nos están viendo, Colombia, Perú, Argentina, Chile, donde nuestro gran conglomerado nos ve, y también desde Venezuela. Gracias por estar en sintonía, los amamos mucho. Desde la comunidad mesiánica Yovel, y ahí pueden escribirnos, y si puede suscribirse a nuestro canal, poner la campanita, y de seguro YouTube va a promover nuestras transmisiones. Así que me despido de ustedes, no sin antes agradecer por el apoyo. Si usted ha decidido apoyar económicamente nuestra congregación, lo agradecemos porque está sembrando en buena tierra. Desde la ciudad de Támara, Florida, se despide de usted el pastor Adán Ben Joshua. Gracias. Shabbat Shalom, Shavua todo para todo. Que el Eterno continúe bendiciéndoles. Nos vemos la próxima semana. De Jerusalén con fuerzas danzar.